Bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día fantástico. Hoy vamos a sumergirnos en un tema que estoy segura, ha estado en la boca de muchos en el mundo del entretenimiento y las redes sociales. Vamos a hablar de una de las actrices turcas más queridas y seguidas, Hande Erçel, y de las recientes confesiones que han desatado todo tipo de especulaciones. El título de nuestro vídeo de hoy es intrigante, ¿verdad? Hande Erçel confiesa, ¿es solo amigo o algo más? Y sí, vamos a desgranar lo que se ha dicho, lo que se ha insinuado y lo que realmente podría significar todo esto para la vida personal de nuestra adorada Hande. Antes de empezar a desvelar todos los detalles, les recuerdo, como siempre, que si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Es totalmente gratuito y así se aseguran de no perderse ninguno de nuestros vídeos llenos de chismes, análisis y las últimas noticias del espectáculo. Dale al botón de suscribir y activa la campanita para estar al día. Ahora sí, pongámonos cómodos porque vamos a empezar a hablar de Hande Erçel. Para quienes no la conozcan, Hande Erçel es una estrella turca que ha conquistado corazones no solo en su país, sino a nivel internacional, gracias a su talento actoral, su carisma y por supuesto su deslumbrante belleza. La hemos visto brillar en producciones como Love is in the Air, donde su química con Kerem Bürsin fue tan palpable que traspasó la pantalla y desató una ola de rumores sobre su relación. Sin embargo, hoy no vamos a centrarnos tanto en relaciones pasadas o pasadas especulaciones, sino en una confesión reciente que ha puesto a todos a investigar y a debatir. Resulta que en una reciente entrevista o quizás a través de sus redes sociales, Hande Erçel ha hecho unas declaraciones que han sido interpretadas de diversas maneras. La clave está en la forma en que aborda una relación o una cercanía particular en su vida. La frase exacta, o la esencia de lo que ha dicho, gira en torno a la naturaleza de su vínculo con alguien que ha estado muy presente en su vida últimamente. Y ahí es donde entra la pregunta del millón: ¿es esa persona simplemente un amigo, un confidente, alguien con quien comparte intereses, o podría haber algo más profundo, algo romántico, gestándose detrás de las cámaras o de las apariencias públicas? Mucho se especula en el mundo de las celebridades y Hande Erçel, siendo una figura tan mediática, está constantemente bajo el escrutinio público. Cada aparición, cada me gusta en redes sociales, cada comentario puede ser analizado al milímetro. En esta ocasión, la confesión de Hande ha llegado en un momento en que parece estar disfrutando de una etapa de aparente tranquilidad en su vida personal, lo que hace que estas declaraciones adquieran aún más peso. Los fanáticos, siempre atentos a los detalles, buscan pistas, significados ocultos y, sobre todo, desean ver a su estrella feliz y enamorada. La naturaleza de la confesión de Hande es lo que genera esta intriga. Si hubiera dicho rotundamente es solo un amigo, pues la historia terminaría ahí, o al menos la especulación se desinflaría. Pero cuando una celebridad usa términos ambiguos, o cuando las palabras son cuidadosamente elegidas para no revelar demasiado, es cuando la imaginación vuela. Podría haber dicho algo como valoramos mucho nuestra amistad, o tenemos una conexión muy especial. Estas frases, aunque inocentes en apariencia, en el contexto de la vida de una figura pública, abren la puerta a un sinfín de interpretaciones. ¿Quién podría ser este misterioso amigo, o algo más? Aquí es donde las redes sociales y los medios de comunicación entran en juego, tratando de unir las piezas del rompecabezas. Se barajan nombres, se revisan publicaciones antiguas, se buscan señales de complicidad. A veces los rumores son infundados, pero otras veces la intuición de los fanáticos, guiada por estas pequeñas confesiones o por la observación atenta, termina por acertar. Lo interesante de estas situaciones es ver cómo la prensa y el público reaccionan. Se generan debates en foros, comentarios en redes sociales, y los youtubers como nosotros nos dedicamos a analizarlo todo. Es una dinámica fascinante de la cultura de la celebridad. Hande, consciente de esto, probablemente ha elegido sus palabras con cuidado, quizás para proteger su privacidad, o quizás para dejar un margen de misterio que mantenga viva la atención. Entonces, ¿qué significa esta confesión para nosotros como espectadores y seguidores? Primero, nos invita a reflexionar sobre la línea que separa la amistad de algo más en la vida de las personas, incluso de las celebridades. A veces las relaciones son complejas y no encajan fácilmente en etiquetas predefinidas. Segundo, nos recuerda que a pesar de su fama, Hande Erçel es una persona con sus propias emociones y relaciones, y merece respeto en su privacidad. Y tercero, nos da material para conversar y especular de manera divertida. La confesión de Hande Erçel, si es que podemos llamarla así,
No es una revelación explosiva, sino más bien un matiz, una sutil apertura hacia la complejidad de sus relaciones. Podría ser que esta persona sea alguien a quien aprecia profundamente, alguien en quien confía, y la forma en que lo describe deja al oyente preguntándose si esa apreciación ha cruzado la barrera de lo platónico. Imaginemos por un momento cómo podría haber sido la entrevista. Un periodista le pregunta sobre su vida personal, sobre la presencia de alguien especial. Ande, con una sonrisa quizás un poco reservada, responde con algo que suena a amistad sincera, pero con ese toque de algo más que nos deja pensando. Podría haber dicho, tenemos una conexión muy especial y la valoro muchísimo. Es alguien muy importante para mí. Palabras que, como digo, pueden interpretarse de mil maneras. Y es que en el mundo de las celebridades, la amistad genuina es algo preciado, pero cuando esa amistad se desarrolla en un entorno tan público, las líneas se vuelven borrosas para los observadores. ¿Es un amigo que la apoya incondicionalmente? ¿O es un amigo que con el tiempo ha evolucionado hacia algo más? La respuesta, al parecer, aún está por desvelarse por completo, o quizás Ande prefiere mantenerla en su esfera privada. Lo que sí podemos afirmar es que esta declaración de Ander Zell ha avivado las llamas de la curiosidad. Los fans están divididos entre quienes creen que es simplemente una amistad muy profunda y quienes ven señales de un romance incipiente. Y sinceramente, ambas posibilidades son emocionantes. Ver a Ande feliz, ya sea en una amistad sólida o en una nueva relación, es algo que muchos de nosotros deseamos. Es importante recordar que al final del día, la vida privada de las celebridades es suya y merece ser protegida. Sin embargo, en la era de las redes sociales y la comunicación instantánea, es casi imposible mantener un velo completo sobre sus vidas. Y nosotros, como consumidores de contenido de entretenimiento, disfrutamos de esta dinámica de acercarnos a sus vidas, aunque sea a través de especulaciones. La belleza de estas confesiones es que nos invitan a leer entre líneas, a interpretar gestos, a considerar el contexto. Y en el caso de Ander Zell, su carisma y su estilo siempre generan interés. Así que independientemente de si es solo amigo o algo más, lo que queda claro es que esta persona ocupa un lugar especial en su vida, y eso en sí mismo es digno de atención y sobre todo, de respeto. Ahora, para ir concluyendo, podemos decir que la reciente confesión de Ander Zell sobre la naturaleza de una relación cercana ha abierto un abanico de posibilidades y especulaciones. Hemos analizado cómo sus palabras, intencionadamente ambiguas o simplemente cuidadosas, han generado debates entre sus seguidores. Hemos reflexionado sobre la dificultad de trazar líneas claras en las relaciones, especialmente en el mundo de las celebridades, y hemos destacado la importancia de respetar la privacidad de Ande. Lo que sí es seguro es que esta situación demuestra el gran interés y el cariño que Ander Zell genera entre su público, quienes, con curiosidad y afecto, esperan verla feliz en todos los aspectos de su vida. Muchísimas gracias a todos por acompañarme en este análisis. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que les haya parecido interesante esta pequeña inmersión en el mundo de las especulaciones sobre la vida personal de Ander Zell. Me encantaría saber qué piensan ustedes. ¿Creen que es solo una amistad muy fuerte o ven indicios de algo más? Déjenme sus opiniones y teorías en la sección de comentarios de abajo. Me encanta leerlos y debatir con ustedes. Y como siempre, si les ha gustado este vídeo, no olviden darle un gran me gusta para apoyar nuestro canal. Compártanlo con sus amigos, especialmente con aquellos que también son fans de Ander Zell, para que todos estemos al tanto. Y si aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse a nuestro canal y activen la campanita para no perderse nuestras próximas aventuras en el mundo del entretenimiento. Nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.